Hola a todos, sean todos bienvenidos una vez más a una clase de la asignatura oratoria. Bueno, antes de comenzar, recordemos un poco lo que fue nuestra clase pasada, la clase anterior, donde estuvimos hablando de los elementos que intervienen en la comunicación, principalmente lo que es en la oratoria. Estuvimos comparando lo que es los elementos de la comunicación de manera convencional a lo que son los elementos de la comunicación en la oratoria. Bueno, vimos que en la oratoria es un proceso similar donde el emisor sería el orador, donde el mensaje sería la conferencia y los emisores o el emisor serían el público. Entonces, estuvimos viendo estos temas que realmente son muy importantes a la hora de hablar sobre la comunicación y principalmente en la oratoria. Siendo así, vamos a ir ya adentrándonos en lo que es nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la unidad 2, donde vamos a abarcar sobre el conferenciante u orador. Vamos a ver solamente dos puntos. ¿Cuáles son estos puntos? La capacidad de hablar en público y la preparación del orador. Solamente estos dos puntos vamos a ir tratando, vamos a desarrollar en esta clase. Luego, en las próximas clases, vamos a ir terminando lo que sería la unidad 2. ¿Qué nos dice entonces aquí sobre la capacidad de hablar en público? Y nos hacemos una pregunta muy fundamental y muy importante en la oratoria. ¿Esta capacidad de hablar en público es innata o adquirida? Bueno, muy pocos son los que sostienen que se nace con cualidades innatas para la oratoria. También casi nadie afirma que se llega a ser orador solo con capacitarse. Existe un acuerdo bastante generalizado de que la capacidad de hablar en público es una combinación de lo innato y lo adquirido. Es un don y es una conquista. Bueno, si decimos que es una combinación de lo innato y lo adquirido, entonces, ¿qué es un don y qué sería una conquista? Es un don porque no se puede negar que ciertas cualidades naturales predisponen a determinadas personas a la palabra pública. Estas cualidades son seguridad en sí mismo, rasgos más o menos simpáticos, el timbre o potencia de voz, la presentación del cuerpo, el aplomo o audacia y sobre la vitalidad y el entusiasmo, que son cualidades o dones que ayudan a transformarse en un buen orador. ¿Y por qué es una conquista? Porque a pesar de que hay ciertas cualidades que son necesarias, pero no son suficientes por sí mismas. Hay que hacerse orador, siempre es necesario hacer un esfuerzo para prepararse. Y es precisamente esa conquista lo que nosotros estaremos viendo a lo largo de esta asignatura. La preparación del orador. Esta preparación del orador en donde tenemos que hacernos ciertas preguntas como cómo prepararse, cómo mejorar y desarrollar la habilidad para hablar en público. En este caso, tenemos que apoyarnos en tres principios básicos de la pedagogía moderna. ¿Cuáles son? Aprender, hacer, aprender a aprender, aprender a hacer. ¿Y qué significa aprender a hacer? Es desarrollarse como ser humano. Esto sería el desenvolvimiento del ser humano. Aprender a aprender, saber a apropiarse de esos conocimientos y habilidades que permiten mejorar lo que uno ya posee. Y por último, aprender a hacer es saber aplicar esas habilidades, esos conocimientos que ya poseemos. Vamos a ver también los momentos de la preparación, donde hay dos puntos principales que vamos a analizar también, la preparación remota y la preparación inmediata. ¿En qué consiste esta preparación remota? En disponer de una provisión de datos, informaciones, conceptos, opiniones, recuerdos e imágenes a fin de poder recurrir a ellos, tanto para la preparación como para el desarrollo de una presentación o conferencia. ¿Y la preparación inmediata en qué consiste?
Consiste en tener en cuenta tres puntos, tres factores fundamentales donde nosotros nos preparamos a través de los ojos, a través de los oídos y por último a través de la acción. ¿Cómo nos preparamos a través de los ojos? Y aquí damos un ejemplo fundamental, la lectura. La lectura consiste principalmente en que podemos leer en voz alta primeramente, después podemos leer en voz baja, incluso podemos leer con la vista. Esto es una práctica de la lectura que es muy importante donde aprendemos por los ojos y por los oídos, oyendo también se aprende a hablar en público, por ejemplo, frecuentando conferencias y reuniones públicas donde tenemos que aprender a escuchar. Y por último, por la acción. Y esta acción sería la práctica, que es fundamental e insustituible en este ámbito, ya que la capacidad de hablar se afirma y se desarrolla después de cada experiencia. Bueno, estimados alumnos, de esta manera estamos llegando al final de esta clase, de esta pequeña clase, de esta breve introducción de lo que es el conferenciante orador, donde hemos visto que la capacidad de hablar en público es una combinación de lo innato y lo adquirido, ya que existen personas que nacen con cualidades especiales para desenvolverse en público y también que ha adquirido porque esas cualidades necesariamente hay que trabajarlos y mejorarlos a través de la práctica. De esta manera llegamos entonces al final de nuestra clase. Espero que hayan aprendido, espero que hayan asimilado algunos conceptos y les agradezco mucho. Nos encontramos en la próxima clase.